porque estoy solo aquí en mi despacho, de poder sacarme el barbijo por un momento, para poder expresarme con nitidez, para poder expresar lo que siento, lo que sentimos desde el Estado en este momento. Lo primero que quiero hacer es, por supuesto, agradecer a todos ustedes que son el vínculo entre el Estado y los vecinos a través de cada uno de sus programas, de cada uno de sus medios en los que trabajan. Y quería expresar el sentimiento que me mueve en este momento. Primero, y desde el primer día de que comenzó esta pandemia que nos está invadiendo a todo el mundo, sobre todo a la Argentina, que es el lugar donde nosotros habitamos, a la provincia de Buenos Aires y por supuesto a nuestro territorio que es Bragado. Y quiero expresar mi más sentidas condolencias a todos y cada uno de aquellos familiares que han sufrido pérdida de padres, de madres, de hermanos, de abuelos, de vecinos, de amigos, que en muchos casos los he hablado con ellos personalmente, en otros les he enviado una nota, como sucede habitualmente con personas que pierden la vida no solamente en esta epidemia y en esta emergencia sanitaria, sino también con otro tipo de patologías. Así que quiero hacerles llegar como intendente y en nombre de la comunidad a todos ellos un fuerte abrazo, un sentimiento de acompañamiento y que tengan la resignación para lo que viene, que es todavía mucho sufrimiento por lo que parece que va a ocurrir. Y entonces quiero llegar este acompañamiento ante tanto dolor a todos ellos. También quiero expresar mi más sentido reconocimiento y admiración a todo el personal de salud que trabaja denodadamente todo el santo día, durante todos los días, 7x24, y que están allí esperando que llegue un positivo, un internado, alguien que ingresa a la UTI, que después tiene que ser respirado. A todo ese personal quiero darle mi agradecimiento también como intendente, pero sobre todo como vecino. Quiero también agradecer a los profesionales que todos los días ponen su rostro y su palabra para tratar de concientizar a nuestros vecinos de que el cuidado, el remedio más importante que tenemos los seres humanos hoy es nuestra propia prevención y la responsabilidad individual. A todos esos profesionales que cada mañana ustedes reflejan en sus medios, también quiero agradecerles profundamente su participación y compromiso. Y por supuesto a todos los trabajadores esenciales, públicos y privados, que hacen la patria y trabajan por el país y por ellos mismos y por todos nosotros todos los días. Dicho esto, quiero expresar lo siguiente, y después, por supuesto, podemos estar tanto la doctora Puxol como la doctora Caballero a disposición de ustedes de hablar de los temas que les preocupan. Durante las últimas días, horas, he iniciado una ronda de reuniones para escuchar, para saber, para entender y sobre todo buscar los consensos necesarios para poder tomar las decisiones que se toman. Y la primera reunión, y en casi todas he participado, salvo en algunas donde mi propia tarea no me lo permite, ha sido con educación, en las reuniones de UGD, donde
nuestra responsable de infectología, que es el doctor Rafael García, estuvo allí, el consejo escolar, los gremios, y que estuvo a cargo de la reunión por la inspectora regional Andrea Mascheroni, donde se resolvió el tema de la presencialidad en las escuelas, por supuesto con los protocolos que correspondían. Luego me he reunido a partir del día martes con los comerciantes, sobre todo con los más afectados por los cierres que han tenido en los últimos año y medio casi. Hemos estado reunidos con el comité de crisis que componen los efectores públicos y privados. Hemos estado reunidos con el comité de legales para evaluar las posibilidades de las fases. Y hemos estado, por supuesto, también con el comité, los funcionarios y el comité de salud. En el día de ayer, finalmente, he estado reunido con los presidentes de los bloques del Consejo Deliberante, con todos los bloques, y en el día y anoche, precisamente, he estado reunido con 7 u 8 intendentes de la región, porque hay cuestiones que nos preocupan, independientemente de la actualidad de cada territorio. Esa serie de escuchas y de búsqueda nos ha llevado a tomar las decisiones que hemos tomado en el día de ayer, que ustedes han tenido en su poder y que yo no se los he podido expresar en conferencia de prensa porque en ese momento fui llamado por el gobierno de la provincia, porque en el día de ayer se abrieron los sobres de la licitación de la construcción del sistema de cloacas para Obrien, que se presentaron 2 empresas y finalmente que cotizaron bastante por debajo del presupuesto y que seguramente apenas se adjudique la obra comenzará, una obra que tenía un presupuesto de más de 335 millones de pesos y que la oferta han sido bastante menores, así que entiendo que es una obra que apenas se adjudique va a empezar y va a resolver definitivamente una demanda de la localidad de hace muchos años, una obra que fue gestionada por el diputado Torello en Nación y que fue muy empujada por Darío Duretti en la provincia y que finalmente ayer empieza a concretarse, al menos en la formalidad. Por eso, pero no quería, yo tengo que viajar a Buenos Aires en un rato, pero no quería dejar de expresar lo que siento en este momento y por supuesto escuchar a todos ustedes respecto de las consultas que hagan en adelante. Por lo tanto, aquí está la doctora Pusota, la doctora Caballero y estoy yo, por supuesto, dispuesto a dar respuestas a todas las demandas y las preguntas que ustedes quieran hacer respecto de las decisiones que hemos tomado en el día de ayer. Marcelo está muteado. Un poco las condiciones de las nuevas restricciones quedaron explicadas a través del decreto de ayer. Por ahí se había planteado una duda respecto de lo que sucede después de las 20 horas, cuando ya no se puede circular en la calle, pero sí se puede ir a buscar un alimento a una roticería o a un restaurante. Digamos, esta sería una excepción que busca contemplar la necesidad de los gastronómicos de seguir trabajando. A ver cómo se evaluó esto. Bueno, yo primero, desde el punto de vista técnico, la doctora Caballero está en las mejores condiciones que yo para explicarlo, pero yo quiero que ustedes entiendan cuál es el sentimiento de sostener la fase 3 sobre la fase 2. Los intendentes tenemos algunas facultades respecto a las restricciones y no a la flexibilización.
y no a la flexibilización. Razón por la cual lo que hemos hecho, justamente, hemos hablado con el jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires, porque Bragado está técnicamente, legalmente ubicado en fase 3, y solicitar la fase 2 implicaba poder tener restricciones y no flexibilizaciones. Y en cambio, en fase 3, el intendente tiene la facultad para generar algún tipo de restricción, que es lo que hemos hecho. Y en las conversaciones que hemos tenido con los distintos sectores, evaluamos que teníamos la posibilidad de hacerlo siempre y cuando cada uno, desde su lugar, pueda, con los protocolos que corresponde, seguir sosteniendo ese equilibrio tan delgado que existe entre la permanencia del comercio en actividad, con la mayor actividad que se pueda, pero también a nosotros la ciencia nos dice que debemos tener restricción a la circulación, ¿no? Mucho testeo y aislamiento. Para llegar a ese punto es que hemos tomado estas decisiones, y es que la doctora Caballero puede explicarlo con mayor claridad, para que de este modo, y me gustaría luego apelar al sentimiento final que implica que ninguna norma es más estricta, ningún control es más acérrimo que la propia conciencia de cada uno. Pero me gustaría que Karina lo exprese, y después continuamos para resolver la consulta que tiene Marcelo Méndez, y después continuamos con el resto. Para poner claridad con esa situación, tenemos que arrancar con el principio rector que a través de la firma del decreto municipal del día de ayer, que empieza a regir a partir del día de hoy, el principio general es que se restringe la circulación de personas desde las 20 horas hasta las 6 horas del día siguiente. Eso como principio general. Entonces, en esa situación se permite el takeaway para la generalidad de las personas de 19 a 20, pero también sucede que hay personas que están exceptuadas del tema de esa restricción cuando están dentro de un circuito de un proceso productivo, llamémosle, por ejemplo, un empleado de alguna fábrica que tiene turnos rotativos y que sale a las 21 horas de su lugar de trabajo, y en ese caso esa persona podría concurrir desde obviamente las 19 a las 23 a retirar el pedido de su comida por el comercio gastronómico. Entonces, por eso es que en realidad se mantiene esa franja horaria tanto para el delivery como para lo que es takeaway. Pero el principio general es que se restringe la circulación de personas desde las 20 a las 6, como para que quede claro el concepto y por qué estaba redactado de esa manera. Y esto tiene que ver, como explicaba el intendente, y seguramente la doctora Puzó lo va a explicar, sobre todo el tema de la reducción horaria en cuanto a las diversas actividades a las 19, para poder bajar la circulación de personas y de acuerdo a la situación epidemiológica que estamos atravesando en este momento, ¿no? La situación vigente. Sí, buen día. Quería hacer una consulta, no sé si me están escuchando. Sí, sí, Gracias. En realidad quería preguntarle acerca de la cuestión de lo que está ocurriendo con el detectar, ¿no? Se están descubriendo muchos casos, precisamente de gente que no quiere ir al hospital a testearse. ¿Ustedes consideran que hay muchos bragadenses que por ahí están cursando la enfermedad y no se han reportado al sistema de salud? Porque, bueno, ocurrió un episodio hace unos días con una persona que falleció en la casa. Todavía no sé si ya tienen el informe oficial, ¿no? Pero preocupa mucho esto de que hay gente de que nos está reportando al sistema de salud. Sí, buenos días. Con respecto al lamentable deceso de esa persona en su domicilio, no había tenido atención médica, no habíamos recibido consultas.
todavía el informe en general cuando hay una autopsia y en ese caso, sobre todo los toxicológicos y los análisis bioquímicos llevan como 30 días aproximadamente, o sea que vamos a tener ese resultado mucho más adelante. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros estamos viendo que yendo al territorio a ofrecer estos testeos, que es un esfuerzo del personal de salud y un esfuerzo económico muy importante del municipio, porque este detectar es exclusivamente municipal. En esos casos vemos que primero tenemos un alto grado de positividad sobre los testeos hechos. En el último fue el 25% de positividad, es una positividad alta. Y la gente, en realidad, si uno no va al territorio, estamos viendo, como bien vos decís, que no consulta en el hospital, porque no testeamos únicamente en los barrios pacientes asintomáticos. Lamentablemente, estamos testeando pacientes que llevan días de síntomas y que no han consultado en el hospital. Entonces, esto es un desafío y un esfuerzo muy importante para todo el equipo de salud y para el municipio de poder llegar con más testeos a más barrios. Lo vamos a hacer mientras dure la pandemia. Lo vamos a seguir haciendo y tenemos que recalcarle que todo el que tenga el mínimo síntoma debe consultar en el hospital. Y una cosa muy importante es que el test no se hace el primer día, el hisopado no hay que hacerlo el primer día de los síntomas. El hisopado se hace a las 72 horas de iniciados los síntomas, salvo que el paciente tenga mucha sintomatología, mucha temperatura, mucha tos, que son casos aislados, esos que empiezan tan floridos. Estamos participando de la conferencia de prensa. Va a emitir, creo que el intendente, el cierre de la conferencia. Está hablando y no se escucha. Marcelo Méndez tiene el audio cerrado. ¿Me escuchan ahora? Si alguien lo encuentra en la calle después de las 8 de la noche, digamos, porque sale del trabajo, o porque es un trabajador esencial, en fin, por lo que sea, o porque va a buscar algo a una roticería, tiene que tener algún tipo de documentación, de aval de la empresa, por ejemplo, para justificar su presencia en la calle, porque creo que el año pasado había que presentar algo. Con respecto a lo que consultás, obviamente el que está dentro de un proceso productivo y que hablamos que está desarrollando una actividad esencial, desde la empresa o el empleador seguramente le va a pedir algún tipo de certificación. Eso lo hemos hablado con alguno que otro responsable de las citadas empresas para que tengan en su poder alguna justificación en cuanto a la circulación. El resto de la gente, como te explicaba en un primer momento, es que se restringe la circulación para las personas en general a partir de las 20, así que ahí en ese caso solo podría circular el que resulta ser de servicio esencial, con alguna constancia del empleador para poder trasladarse en ese momento y de que después quedará para verificarse por los controles que vayan a desarrollarse desde el área de salud, tanto municipal como del área de seguridad de policía. No se escucha. El takeaway quedaría exclusivamente para las personas que por otra razón, por ejemplo por trabajo, estén en la calle, no para cualquier vecino, digamos, que quiera ir a buscar la mercadería a un restaurante, por ejemplo. Claro, como lo explicaba anteriormente, de 19 a 20 el takeaway es para el público en general, llamémosle. A partir de las 20 comienza a regir el principio establecido por el Decreto Nacional y Provincial y el Municipal de restricción de circulación en general, y del takeaway de 20 a 23 quedaría para las personas que son de servicio esencial, que salen, se retiran de su trabajo y pueden hacer el retiro de la comida en el local. Perfecto, gracias.
Yo tengo una consulta para Vicente, ¿puedo? Sí, adelante. En los últimos días se escuchó mucho a dirigentes o referentes de otros espacios hablar de esa fase 2 que deseaban. Posteriormente tuviste el encuentro con los presidentes de bloque de concejales. Una vez que terminó ese encuentro, ¿vos sentís que tenés el apoyo de todas esas personas o de la mayoría? ¿O es más bien la permanencia en fase 3 una decisión del municipio? A lo que voy ¿es más una decisión en conjunto o más propia del municipio? No, en general, de la mayoría de los presidentes de bloque, el apoyo fue absoluto. Inclusive, algunos de los presidentes de bloque que manifestaba su posición respecto de la fase 2, nosotros le explicamos las razones por las cuales no es que se pretendían, él decía, pongamos en fase 2, pero mantengamos los negocios abiertos y mantengamos la presencialidad. Y justamente fase 2 lo que niega es la posibilidad de prohibir la presencialidad y que los negocios atiendan con las personas por fuera del negocio. En ese caso, bueno, por supuesto allí, no sé si cambió decididamente su opinión, pero lo entendió. Y hubo un presidente de bloque, Guillermina Lospice, del Frente de Todos, que ella manifestaba su posición respecto de sostener la fase 2. Nosotros le explicamos a ella también, junto a la doctora Puzó, el secretario de Gobierno y Karina, cuáles eran las razones por las cuales lo hicimos, y finalmente sostuvo esa posición. No sé definitivamente si aceptó, pero bueno, nosotros tenemos que escuchar a todos y por supuesto luego, ante las evidencias que tenemos respecto de cada uno de los instituciones y de las personas y de los sectores que hemos escuchado y evaluado, hemos tomado esa decisión. Hay algo que nosotros siempre hemos creído. Yo recibo acá a muchos dirigentes de todos los partidos de forma permanente y hablamos de todos estos temas y no en todos nos ponemos de acuerdo, pero definitivamente el Estado tiene que tomar las decisiones y por supuesto, dentro de las restricciones que se toman en fase 3, tomamos en cuenta a aquellos que nos piden que pasemos a fase 2, ¿no? Y de hecho, muchas de las restricciones que se han tomado son de fase 2. Y en ese aspecto, lo único con el cual nosotros creíamos que debíamos sostener en fase 3, primero, que los comercios puedan trabajar la mayor cantidad de tiempo posible. Sé que es insuficiente, lo sé. Sé que cerrar a las 19 horas para muchos implica, aún que esto ya empieza el invierno y la gente circula menos, pero le damos la posibilidad de que puedan seguir trabajando. Y también sentimos que estamos ayudando cuando en el año anterior, durante 7 meses, estuvieron impedidos de trabajar y muchos quebraron por esa situación. Y sabiendo que tenemos que cuidar mucho la situación que sucede en el hospital, que si bien el hospital de 29 camas pasó a 120, de los cuales 88 de internación tienen oxígeno central, que pasamos de 4 camas de terapia a 8 y después a 3 más y podemos implementar 2 más, que hemos 1,5 veces duplicado la cantidad de oxígeno en los tanques, que hemos hecho un esfuerzo fenomenal, como dice la doctora Puzó. El detectar que hace Bragado, que creo yo, si puedo equivocarme, el único que lo hace es Cava, nos sale cada testeo $10, y el Estado municipal lo está pagando, redireccionando
recursos de una área para la otra, todos para salud. Y ese esfuerzo que estamos haciendo tiene que ver con una responsabilidad del Estado. El Estado tiene que restringir la circulación para que el virus no ande, testear mucho para poder conocer cuál es la persona que está contagiando y aislarlo. Y para eso los concejales se han ofrecido, y en el día de hoy creo que ya empieza a funcionar, de que ellos también van a ser llamados, van a ser llamados para aquellos que están en aislamiento. Por otro lado, La Esperanza, que es un lugar que está atendido también con un esfuerzo fenomenal que está dirigiendo Alexis con un montón de gente allí, en los que hoy la gente está yendo a aislarse, aquellos que no tienen la posibilidad de hacerlo en su casa. Toda esa tarea que hace el Estado es lo que nos va a permitir bajar esta meseta alta que tenemos todos los días y que implica más internaciones. Eso. Y después esperar la vacuna, que en estos momentos creo que está llegando otra cantidad importante y que necesitamos de esa continuidad para poder, de entre esos 20.000 aproximadamente, porque nosotros no tenemos acceso al número exacto de inscriptos que tiene Bragado en cuanto a su vacunación, pero tenemos la información de región sanitaria que se han inscrito 20.000, se ha vacunado alrededor de la mitad, y con la primera dosis y algún 20-25%, entiendo, en la segunda. Pero mientras eso ocurre, que no es una responsabilidad de la municipalidad, el Estado municipal está muy presente y vamos a estar aún más. Y si hay empresas que nos quieran ayudar a comprar testeos, para nosotros es muy bienvenido. Estamos gestionando la compra de una fábrica de oxígeno que sale alrededor de, si la doctora Puso no estoy equivocado, alrededor de $300.000, que se está gestionando a través de empresas privadas, a ver si nos ayudan a poder adquirirla para no correr ningún riesgo en el futuro, a pesar de que, insisto, hemos aumentado considerablemente la cantidad. Esas son las razones, Leonel, por la cual hemos tomado esta decisión. Gracias. ¿Hay más consultas? Hemos recibido de parte de varios vecinos, ¿no? El tema de la laguna, del acceso Perón, de la postal que se suele ver los fines de semana con mucha gente presente y a veces, grupos distintos compartiendo mates. Por lo que vemos, las restricciones no afectan eso. O sea, se permite un encuentro hasta de 10 personas, aunque no sean convivientes, al aire libre. ¿Por qué no está contemplado? Esa es una consulta. Y la otra que hemos recibido es sobre los alumnos que van al turno de la noche, que también van a quedar expuestos en la calle fuera de horario. Bueno, esas son las dos consultas. Evacúo las consultas yo, si les parece, más que todo para hablarlo desde el punto de vista técnico. Debemos tener en cuenta que tanto el decreto nacional, provincial como el municipal que adhiere a esas medidas establece que se permite la reunión social al aire libre hasta un máximo de 10 personas, por lo cual el grupo familiar puede estar al aire libre por, además, recomendación médica, y eso no está prohibido, y esto significa que también se apela a que ese grupo que va a estar en el fin de semana generalmente disfrutando en familia de un lugar al aire libre, cumpla con las medidas mínimas que recomiendan las autoridades sanitarias en cuanto a los cuidados, si es que se encuentra con otra familia, de lo que es el tema del distanciamiento, el uso del barbijo en el lugar y no exceder en cantidad de personas.
teniendo en cuenta que siguen suspendidas las reuniones sociales o familiares en domicilios particulares, tanto dentro del inmueble como en el patio de esa propiedad o de esa casa. Entonces, en este sentido, incluso por una cuestión de consejo médico, es conveniente mantener lo que está autorizado y permitido por el gobierno nacional, provincial y adhiriendo el gobierno municipal. Con respecto a la segunda consulta, el tema del horario, tengo entendido que a nivel educativo han enviado una comunicación para que acomoden el tema de los horarios a la medida dispuesta por el gobierno municipal. Así que entiendo que van a acomodar el tema del horario de circulación al horario de restricción que nosotros tenemos establecido.